El vestuario es maravilloso, los colores que identifican a esta comparsa de tambo son la blusa color turquesa por el color de las hortensias que adornan el bello tambo y el color que viste su patrona, la Santísima Virgen Inmaculada y también la Virgen de Macupata. La mujer tambina de la comparsa de tambo lleva entre sus manos la flor de la hortensia, haciéndonos recordar que Tambo es como la ciudad, es denominada la ciudad de las hortensias. De ahí que las integrantes mujeres se les llama bellas hortensias. El centro amarillo representa a la deliciosa papa nativa de Tambo y el símbolo o logo es en memoria al hombre más representativo de nuestro distrito, el gran Martín Yanasupo Hualpa Martín Cuyu. El sombrero negro representa al hombre andino con esencia agrícola. La manta, se usa mantas para cargar en sus espaldas a los bebés y algunos alimentos como parte agrícola que representa el inicio del carnaval. El cinturón es parte de la identificación de la comparsa. El cimpahuatu son adornos ancestrales de las trenzas ayacuchanas y de todas sus regiones. Vemos a los varones con un poncho elaborado de bayeta de color nogal con bordes de cerros y lo utilizan para protegerse del frío. El pantalón de vestir representativo para el hombre andino en fechas importantes. La camisa blanca, atuendo importante que en el siglo XX se usaba en todas las regiones de Ayacucho en los carnavales. Y el sombrero negro representa al hombre andino con esencia agrícola. Gracias Tambo, gracias Martín Cuyu por estar con nosotros.
Así te canta la gran comparsa Martín Cuyo de Tambo, con mucho cariño para ti. Muchísimas gracias a Martín Cuyu de Tambo, quienes nos han deleitado con esta bella coreografía. Adiós, bellas hortensias.